En el siguiente video vamos a estar mencionando conceptos del trabajo y su evolución en el tiempo. El concepto de trabajo ha evolucionado a lo largo de la historia, pasando por diferentes etapas y adquiriendo nuevas dimensiones. La etimología y origen, la palabra trabajo deriva del latín y significa tripalium. Tripalium era la herramienta para sujetar boyas y caballos. También se utilizaba como instrumento de tortura, y con el tiempo el concepto de trabajo se fue ampliando y adquiriendo nuevos significados. En la sociedad prehistórica, los primeros humanos obtenían los medios necesarios para subsistir a través de la recolección y la caza. Hoy en día, el concepto de trabajo, tal como lo conocemos, se desarrolló en la edad contemporánea. Cada periodo histórico ha estado marcado por su propia organización sociopolítico, económico y cultural, lo que lo ha llevado a la evolución del trabajo. Desde la esclavitud hasta el concepto actual, el trabajo ha presentado cambios significativos que mi compañera va a pasar a detallar. Bien, continuando con el concepto de trabajo que presentó mi compañero al inicio del video, quiero en realidad partir de lo que fueron las características del trabajo esclavo para luego pasar a las características de lo que fue el inicio de la primera revolución industrial. El trabajo esclavo se caracterizó por la ausencia de derechos, ¿sí? No existía siquiera lo que es el concepto o la idea de que esas personas podrían llegar a tener derecho. No se las trataban como personas directamente, carecían de autoridad sobre su tiempo, sobre su cuerpo. Eran personas que trabajaban jornadas de día a noche sin descanso, las cuales no eran dueñas de nada, no tenían pertenencias, ni siquiera eran dueñas de su propio trabajo, no percibían salario. Bien, la primera revolución industrial, que tuvo lugar entre 1760 y 1840, transformó profundamente las condiciones de trabajo y la estructura productiva. Si bien empezó a dar como un origen del trabajo libre, porque muchos trabajadores de aldeas cercanas o del campo se acercaban a las fábricas a solicitar trabajo o a pedir trabajo para sus hijos, eso lo hacían libre, trabajaban en condiciones totalmente inhumanas y precarias. De la primera fase de la revolución industrial, las condiciones de trabajo eran nefastas. Las jornadas laborales eran largas, de 12 a 13 horas, incluso para los niños, porque como dije anteriormente, las madres iban a las fábricas con sus niños porque antes de dejarlos solos preferían que estén generando dinero para lo que es la familia, ¿tá? Hablando de dinero, las jornadas eran largas, pero no eran acorde con el salario que percibían. Los salarios eran muy bajos y no les daban para subsistir, tan así que ponían a sus hijos a trabajar. Hubo un impacto en la seguridad e higiene laboral. La revolución industrial marcó el inicio de la seguridad e higiene industrial. ¿Producto a qué? A que durante este periodo hubieron muchos accidentes laborales debido a la utilización de las máquinas y la poca experiencia que tenían los empleados. No existían las capacitaciones, inclusive cuando se lastimaban en un accidente laboral, mismo en su jornada de trabajo, los días que no podían asistir a la empresa no eran pagos, ¿sí? Producto a todas estas condiciones nefastas es que se dice que los obreros empezaron a tener más voz, y es donde empieza a surgir la idea o el concepto de sindicato, en donde un grupo de trabajadores se presentaron y hicieron huelga frente a las fábricas para exigir derechos, y es donde inicia el concepto de derecho. Actualmente nos encontramos en el siglo XXI, donde ha surgido la sociedad postindustrial, que ha emergido como un fascinante campo de estudio y acción, especialmente en lo que respecta al ámbito laboral. Estas sociedades son caracterizadas por una transición de lo que era el trabajo de la economía basada en la producción de bienes
hacia una centrada en lo que es el servicio y el conocimiento. Esto ha desencadenado cambios sísmicos en la forma en que trabajamos, interactuamos y también nos presentamos como individuos a las comunidades y a la sociedad. No obstante, hay que tener en cuenta que este cambio no ha sido un cambio uniforme y en América Latina, como en otras diferentes partes del mundo, vimos una realidad que fue diferente. Si bien algunos trabajadores han logrado integrarse en el sector de fábricas y han mejorado sus condiciones laborales en el tiempo o con el tiempo, muchos otros se enfrentaron desafíos que fueron muy significativos. Las sociedades latinoamericanas, al igual que sus contrapartes europeas durante lo que fue la revolución industrial mencionada previamente, vieron surgir diferentes cinturones de pobreza generando, por ejemplo, las primeras favelas, los cantegriles o poblaciones callampas, etc. Hay que tener en cuenta que la llegada de la sociedad de la información marcó una inflexión importante dentro de lo que es la historia colectiva, que si bien, aunque su origen es muy difícil de ser atribuido a un momento en particular o específico, hay que tener en cuenta que el desarrollo del primer microprocesador en 1971 marcó el comienzo de una nueva era en la cual las tecnologías digitales comenzaron a transformar la forma en que nosotros trabajamos y vivimos, del cual por eso yo en este momento grabo este video desde mi casa reflejando lo que es el teletrabajo. Durante lo que fue la primera revolución industrial, el trabajo experimentó una transformación significativa en comparación con los derechos laborales actuales. En esa época, el trabajo se convirtió en una actividad permanente en la sociedad, lo que llevó a la necesidad de contar con una normativa que sea eficiente sobre los derechos, deberes, prohibiciones y también beneficios tanto para los empleados como para el empleador en sí. Lo que fue la revolución industrial también fue un catalizador para la formación de los primeros movimientos sindicales, lo que reflejó la conciencia de clase y la lucha también por los derechos de los trabajadores en sí. También hay que tener en cuenta que lo que fue la migración masiva del campo, de las zonas industriales y la competencia por empleos en las fábricas evidenciaron la gran importancia de poder regular estos derechos laborales. Lo que fue la evolución de las sociedades, a modo de resumen, a lo largo de la historia, ha sido una historia de cambio y de adaptación continua. Hay que tener en cuenta que desde los primeros días de la humanidad hasta lo que es la era moderna actualmente de la sociedad de la información, hemos enfrentado muchísimos y grandes desafíos y oportunidades que fueron moldeando lo que es la experiencia colectiva y la experiencia a la hora de trabajar. Por eso hay que hacer un gran reconocimiento a esta evolución y tener en cuenta que si bien hoy en día tenemos grandes privilegios y derechos, evidentemente fue gracias a estas luchas continuas y a este crecimiento como sociedad que tuvimos.